Del adjetivo al verbo, el programa que nos conecta con las mentes más brillantes de nuestra generación, donde indagamos en los laberintos del conocimiento para describir, analizar, disecar y romper los problemas para así construir las soluciones para los problemas más desafiantes de nuestra sociedad. Buenas tardes, querida radio audiencia. Hoy tenemos el gran gusto de estar con una de las mentes más brillantes de nuestra generación, el doctor Rafael Murillo Selva. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría en Historia Económica en la Universidad de la Sorbona, París. Además de eso, él es uno de los mejores, si no el mejor dramaturgo que ha visto la historia de nuestro país, Honduras, donde ha dirigido muchas obras como Lubavagu y entre otras. Entonces, sin más preámbulo, doctor, qué gusto tenerlo. ¿Cómo está? Pues dentro de lo que cabe, buenas tardes en primer lugar. No es que quepa mucho, pero aquí estamos a la orden y lo felicito por el entusiasmo que le pone a este programa. Yo con todo gusto accedí a su petición porque sé de la inteligencia que usted tiene, del afecto que le tiene a nuestro país, de sus preocupaciones por los problemas que nos aquejan. Y bueno, estoy listo a responder sus preguntas con todo gusto, con todo placer. Y gracias a la radio por esta transmisión. Muchas gracias. Así es que puede usted comenzar, mi querido Rolando. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría empezar conversando un poco sobre su obra Lubavagu. Ha sido un gran éxito en todo el mundo. Se ha presentado en España, en varios países de Latinoamérica. Bueno, usted nos puede decir más adelante sobre eso, pero quiero que discutamos un poco sobre el proceso de Lubavagu, el impacto que tuvo Lubavagu en la comunidad garífuna. Porque la verdad es que muchos políticos de nuestra generación hablan de, sí, promovamos la educación, y la educación la promueven construyendo escuelas, lo cual es muy bueno, pero creo que estamos de acuerdo que promover la educación es más que construir escuelas, es llevar la cultura, es llevar el arte. Entonces, no sé si podemos empezar con eso. Bueno, primero vamos a aumentarle el sonido que como ya empezó a llover a cántaros aquí en Valle de Ángeles, poco escucho, pero ya creo que mi asistente Ruth Elvir, que es una magnífica colega, amiga, se está encargando de esta parte técnica, pero creo que ya el sonido está bien, ¿no, Ruth? Bueno, le diré para contestar muy brevemente. Lo importante, quizá de lo más importante de Lubavagu es que se hizo con la gente del pueblo. Es un ejercicio de teatro comunitario, una propuesta que yo empecé a levantar en el continente en 1975 con un trabajo llamado El Bolívar Descalzo, realizado en los altiplanos de los Andes orientales de Colombia, en la cual tomé como fuente la tradición oral que esas campesinas y campesinos conservaban aún sobre la gesta libertadora de Simón Bolívar en su paso por Colombia. Desde ahí me nació la inquietud de hacer una respuesta, buscar una respuesta a lo que yo he considerado desde aquel entonces una decadencia de las artes escénicas. Y me encontré que la respuesta tendría que venir de donde surge el teatro y donde espero continuar, que es en el pueblo. ¿Qué significa esto? Que me interné en la aldea de Guadalupe durante más de un año. Trabajé con agricultoras, pescadores, señoras, jóvenes, señores. Al inicio un elenco de 35 personas. Algunas de ellas eran analfabetas, ya no lo son gracias al proceso de creatividad teatral.
Y bueno, comenzamos un trabajo realmente muy difícil. En aquella época no había carretera, como conectarse con Trujillo. No había energía eléctrica, no había agua potable. Y las condiciones materiales, pues ineficientes, como casi todas en el país, en los pequeños poblados. Sin embargo, con la confianza que yo he tenido siempre en las mayorías, en el pueblo, me apoyé o nos apoyamos mutuamente para elaborar este nuevo discurso escénico en el cual el pueblo es quien participa como actor principal y actriz principal, y es la historia de ese mismo pueblo la que sirve de enlace, la que encadena todas las cuestiones dramáticas. En esta obra se cuenta la historia de la etnia garífuna desde que surge en la isla de cerca de las costas de Venezuela, ya me acordaré del nombre, San Vicente, y de acá fueron, como ya se sabe, deportados a Honduras en 1797. En esta obra se cuenta la historia de este proceso histórico hasta llegar actualmente a Nueva York y a los tiempos del turismo, a los tiempos actuales. Eso en cuanto al contenido. Muchos de estos contenidos ni ellos ni yo los conocíamos. Nos tuvimos que poner a estudiar libros en diferentes lenguas, en inglés, en francés, visualizar la historia y estamparla en la escena a través de la gente de ese mismo pueblo. ¿Qué significa esto? Que se usan los códigos del pueblo, el ritmo que tienen los pueblos, la codificación corporal de los pueblos, su música ancestral, la manera de elaborar los discursos, sus cantos ancestrales y actuales. Es decir, la creación se incorpora al pueblo y el pueblo le da aliento a esa creación, lo nutre, partiendo de esa propia realidad. No traté de enseñarles teatro a la europea, ni enseñarles teatro a lo norteamericano, a lo tegucigalpense, nada. El teatro, los códigos surgen de su propia potencia creadora. Cuerpo y alma, tiempos, espacios, ritmos, cadencias, cantos, tambores, baile continuo y coros. En las comunidades garífunas nuestras o en todas las comunidades negras del continente, el coro sigue siendo excepcional, sigue siendo una parte importante. Y a través de las creaciones del coro se van contando ciertas historias. En síntesis, se trataba en primera instancia de recuperar esa historia marginada y olvidada, de ponerla a la disposición de toda la hondureñidad para que nos diéramos cuenta la reserva tan extraordinaria que tienen nuestras comunidades, no solo las negras, también las indígenas, los mestizos urbanos también. Y bueno, el trabajo duró 1 año y medio. Primero se hizo con el propósito que las comunidades garífunas se pusieran frente a esa historia y la entendieran y que no tuvieran vergüenza de ella, que más bien se enorgullecieran de sus luchas, de sus tenacidades por pervivir, por subsistir, primero contra Inglaterra, después contra Francia, después contra el racismo en los países mestizos. Son luchas históricas extraordinarias que todos los pueblos tenemos y hay que rescatarla, no a través de los libros, sino de la propia voz de quien tiene y hace parte de esa historia. Pues me parece, solo disculpe que lo interrumpa, pero
Qué buena modalidad de arte. Me recuerda mucho a la de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, todos estos talentos latinoamericanos, ganadores del Nobel. Todas sus historias no se las inventan ellos, no podrían ser como usted lo calificaría, teatro a la europea o arte a la europea, sino son espontáneos, son que el pueblo se las da, el pueblo le da la historia, el pueblo le da el contenido. Si no me equivoco, eso es más o menos lo que usted hizo, agarró esta historia marginada y usted le dio vida y la expuso. A qué se debe este interés en la comunidad garífuna en específico? Bueno, porque es parte de nuestra cultura importante, una sociedad como la nuestra que tiene una cultura musical muy delgada, no visibilizada, que tiene un ritmo en su vida cotidiana y en sus danzas tampoco muy particular. Lubábago vino a reforzar la identidad que se llama y a como hacer aumentar la autoestima no solo de los negros y negras, sino también de toda la colectividad hondureña. Cuando vieron la obra, millones, miles de gentes y miles se percataron que aquí podía hacerse gran arte a partir del conocimiento, de la búsqueda, de la interrogación, de esos códigos invisibilizados que los pueblos conservan para su propia vida o como resistencia. Y esos códigos son los que vendrían, en parte, a provocar una respuesta a esa decadencia que yo creo que existe del arte occidental, particularmente de las artes escénicas. La diferencia con García Márquez y con Vargas Llosa, que son dos lenguajes diferentes. En estos cuentos de la escena es el cuerpo el que habla. El cuerpo es el instrumento más importante, no es la palabra, aunque la palabra apoya, pero no es lo más importante. Entonces, la reelaboración de ese discurso es parte, por supuesto, una cosa técnica, partiendo de ellos mismos, no imponerles una técnica, sino elevar lo que ya tienen a técnica. Entiendo. Esa misma respuesta debe serlo también para la economía, para la política en este país, para todas las artes. Partir de nuestra propia realidad y no copiar, ni enajenarse, ni deslumbrarse frente a los códigos que nos vienen de afuera, que si bien son importantes, por supuesto, nadie los niega, no es lo más vital. García Márquez es extraordinario porque recoge ese lenguaje que él aprendió de niño con su abuela, con sus padres, en su pueblo, Aracataca, y le da un abordaje literario de gran nivel. Y por supuesto está él como intermediario. En el caso del teatro yo sería un intermediario, pero no a ese nivel, porque es el cuerpo mismo del actor, de la actriz, el que está expresándose con técnicas apropiadas a su propia realidad. No hacerles creer que van a actuar un Shakespeare, porque es un absurdo. Sí. Ni que van a actuar un Molière, porque es un absurdo. Sino tratar, en caso que, a Molière o a Shakespeare con los códigos nuestros de la interpretación, que no son creación de una persona, son creación de las comunidades, de la sociedad. Esa es la diferencia. Cuando se hizo el Bolívar descalzo, en las playas, en las plazas de Colombia, 20, 30,000 personas viéndola en ocasiones, bueno, el pueblo podía expresar su historia y convertirla en hecho escénico, digno, no populachero, digno, y contar la historia a través de sus propios recursos y de la tradición oral.
estos dos ejercicios que son de gran formato, el Bolívar duraba 4 horas, Lubábago originalmente 2 horas, después se logró recortar a 1 hora y 50 o 1 hora y 30 minutos. Bueno, ¿qué más puedo decirle? Después vinieron las críticas, las exclamaciones de asombro en Madrid, como una señora analfabeta con 200 libras en su cuerpo puede bailar como una pluma y puede expresarse como una pluma sobre un escenario. Como el señor tal, don Tomás o don Andrés, hacían representaciones de sus roles de una manera extraordinaria que fueron halagados por los mejores críticos del mundo en aquel entonces. Claro. Es una interrogación lo que se plantea con Lubábago. Pero lo que era insospechado para mí era que esa obra iba a permanecer en cartel 30 años, 40. Se estrenó en 1980 y que sería objeto de estudios de doctorado en la Sorbona de París, una tesis que se escribe en 1983 por la doctora Barthélemy, Mimi Barthélemy. Otra tesis de doctorado que se hace en Costa Rica apenas hace 5 o 6 años por un eminente profesor de la Universidad de Costa Rica. Una maestría hecha en una universidad complutense de España. Y serios ensayos. Es decir, no es un juego, es un juego, por supuesto, como debe serlo siempre el teatro, pero que va más allá de es una experiencia humana de enorme dimensión para ciertas personas. Bueno, y ahí para allá, el público hondureño, todo sin excepción, incluyendo tu abuelo, don Rolando Catán, me acuerdo que lo encontramos en Madrid, fue a ver la obra, tu abuelo, y del entusiasmo que tuvo al ver aquellos, era un evento de carácter internacional. Ahí se estaban presentando los mejores grupos teatrales del mundo, del mundo. Hablo de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica. Y bueno, y ahí en medio de todas estas grandes figuras estaba nuestro trabajo. Tu abuelo fue a verlo. Fue tan maravilloso ese encuentro que nos invitó a todos y a todo el grupo a ir a un bar de gitano a celebrar. Cerramos las puertas del bar por cuenta de tu abuelo, un hombre además maravilloso a quien conocí. Y bueno, de ahí para allá es trabajo, trabajo y trabajo, porque eso no te lo regala nadie. El Estado nunca me apoyó, nunca nos apoyó. Fue las gentes, fueron ciertos empresarios, fueron ciertas instituciones académicas, fueron los medios de comunicación como Radio América, el Canal 3, el Canal 5, los que se dieron cuenta de la importancia y la trascendencia que podría tener este trabajo, además del gusto que daba verla. Ese es el placer de ver algo. Y ahí para allá, pues se has continuado escribiendo sobre la obra, sigue su marcha, aunque yo no esté en la aldea. Cuando llegué del exterior, recuperamos el grupo en 1912, en 2012, lo trabajamos hasta 2015, 2014, después yo ya no pude, porque es un trabajo enorme, es decir, es enseñar, es alfabetizar, es coordinar, es vender, es hacer, es conseguir, es pedir, es solicitar. Un trabajo de creación, promoción y autosustentabilidad. Eso significa que nadie nos dio dinero para mantenernos. Que fue el grupo
se mantuvo no autosuficiente porque siempre se necesita la ayuda del público. Los bancos, recuerdo que el Banco del País lanzó una linda campaña. Todo eso fue objeto de un esfuerzo general del país. Ahora, el milagro es cómo se produjo. Pues yo no sé cómo se producen los milagros, en caso que lo sea. Nada más cuento los hechos. Nos autofinanciamos ¿cómo? Pues regresando a la aldea, sin dárnoslas de muy actor, de muy actriz. El grupo regresaba a la aldea y continuaba en sus oficios cotidianos, sembrando, pescando, bajando cocos, vendiendo cocos. Esa es otra cosa importante, que no se estableció la diferencia entre el artista y el ser humano, sino que se logró unificar. Yo, pescador, también puedo ser artista. Yo que siembro yuca, puedo ser artista. Puedo interpretar mi historia como artista. Eso es bien importante. Fue lo que nos permitió conservar en cartel 30, 40 años la obra sin solicitar un 5 de ninguna institución gubernamental, de nada. Es decir, es un trabajo que pretendió demostrar que las hondureñas y los hondureños podíamos hacer cosas sin estar limosneando ni estirando la mano para que nos regalen. Ese es, digamos, el mensaje simbólico más importante. Podemos salir adelante siempre y cuando, por supuesto, trabajemos y no dependamos de la caridad, de ninguna caridad, sino que de nuestros propios recursos. Eso debe hacerse lo mismo en la economía, en la política, en la ciencia. No es renegar del exterior, sino depender de nuestros propios recursos. Por ejemplo, el teatro ahora está en crisis porque la gente no va al teatro. Sí. Si se me hubiese hecho caso y hubiéramos hecho arte comunitario, tú, por ejemplo, en la Kennedy, el otro en un barrio por allá, quizás estos problemas de orden concreto se hubiesen podido disminuir o evitarlo. La vida y el arte no tienen otra opción que lo comunitario. El individualismo atroz está llegando a su fin, con todas las consecuencias que eso pueda tener, negativas. O ya cumplió su ciclo histórico, en algunos casos bien, en algunos casos mal. Pero el individualismo ese que nos ha metido en la cabeza desde hace siglos, ya está por finalizar su etapa histórica. Y hay que buscarle respuestas a esos interrogantes. Una de ellas, entre otras, es organizar las comunidades. Por ejemplo, si las comunidades estuviesen organizadas, la pandemia no sería, en Honduras no sería actualmente tan atroz como lo es. Por ejemplo, se demandaría menos limosna al exterior, dependeríamos de la comunidad, de lo comunitario, que es el futuro de la humanidad. Si no es así, se derrumba todo. Entonces el teatro, nuestro teatro, anticipa, quizás, digo yo, esa problemática. Cuando comenzamos a hablar de arte comunitario, creían que yo estaba loco porque vine de París a meterme en una aldea de gente que, bueno, ya se sabe las miserias que existen en nuestros pequeños poblados. ¿Cómo que yo, que vengo con una cultura que he estado en el teatro francés, he hecho teatro en Bogotá tantos años, vengo y renuncio a todo eso y me meto a una nueva experiencia? Que no es que sea la única, por supuesto. Bueno, la gente creyó, como sigue creyendo, que deliro, ¿no? Pero no, ahí están los resultados. Es, según dicen, y lo digo sin orgullo, simplemente para alimentar la autosuficiencia de nuestro pueblo, la mejor producción escénica que se ha hecho en la historia de Centroamérica.
por lo menos a nivel centroamericano. ¿Quién la ha hecho? Pues el pueblo. ¿Cómo? Pues con lo que yo puedo aportarle como técnica, como denuedo, como trabajo. Entonces esto no es una cosa anecdótica, es una propuesta filosófica de vida. Es una propuesta que no solo engloba al arte escénico, sino que a la vida misma. Esta pandemia nos está dando un claro ejemplo de lo que es el individualismo. Si hubiésemos tenido un servicio médico comunitario, de verdad comunitario, un ejercicio del poder comunitario, como sí lo hay en Uruguay un poco, en Costa Rica, pues no tuviéramos que estar lamentándonos de lo que está pasando, porque el teatro es una rama de la vida, no está fuera de la vida, como lo es también la pintura, como lo es también la música, como lo es cualquier actividad, es social. Claro, me recuerda bastante, todo eso que usted está diciendo me recuerda bastante a lo que me dijo un profesor, que cuando yo tenía una idea o cuando alguien tiene una idea, el dinero es lo último que tienen que pensar, porque lo que más importa en sí es la comunidad, es las personas que yo puedo inspirar. Y me gustaría traer el ejemplo de las mejores instituciones del mundo, como Harvard, Stanford, MIT, que todas esas universidades no valoran el dinero, no valoran sus laboratorios, sino que su activo más importante es el capital humano. Y ese es el mensaje que usted nos está transmitiendo, si estoy entendiendo bien. Bueno, no necesariamente igual, es otra cosa. Algo hay de eso, pero el capital humano creado actualmente es para que sirva a un sistema de producción determinado. La eficacia de la productividad contra la cual yo no tengo absolutamente nada. Y todo esa calidad humana no está al servicio del amor, al servicio de las gentes realmente, sino al servicio que es bueno que esté al servicio de intereses concretos, que al final llegan y chocan contra las necesidades de las mayorías. No solamente es un capital humano, es un capital humano con principios éticos, morales, sociales. Capital humano tiene Estados Unidos, lo que quiera, y Europa los tiene, grandes científicos, grandes matemáticos, grandes, bueno, y no han podido parar esta pandemia. ¿Por qué? Es una pregunta que tiene que ver con los ciclos históricos. Y el capital humano nuestro lo tenemos, todos los pueblos lo tienen. Lo que hay es que ayudar a levantarlo y a darle dignidad. Que eso debería ser una de las funciones de cualquier entidad gubernamental, pero no lo hace. No lo hacen quizás no porque no quieren, sino porque están limitados en su concepción de la vida, su concepción de la economía, su concepción de la política, su concepción de las finanzas. Eso es. No Doctor, podemos, entonces hay que buscar respuestas. Pueden haber varias. A mí me ha tocado responder en lo mío, en lo que sé. Otros lo harán en la ciencia, otros lo harán en la economía, otros lo harán en la política, otros lo harán en el deporte. pues le tengo una pregunta. ¿Usted considera que toda esta austeridad política, todo este desastre, este caos que nos ha traído la pandemia, es más porque no conocemos nuestra identidad y no nos podemos proyectar a causa de eso? ¿Cree usted que si nosotros lográsemos integrar nuestra cultura a nuestras soluciones, al gobierno y a toda la comunidad, nosotros pudiésemos solucionar los problemas y salir adelante como país? Sí, claro que sí. Pero eso no depende del pueblo, eso depende siempre de quienes dirigen los asuntos. Ellos no creen en el fondo en una sociedad comunitaria. Creen en el esfuerzo individual, lo cual es bueno.
creen en la riqueza material y búsqueda a través del trabajo, de la constancia. Claro que sí, eso no es malo. Lo que es incorrecto quizás es buscar su propia cosa personal y olvidar que existimos en medio de una sociedad calamitosa. Y si esa sociedad calamitosa, como estamos ahora, a punto de escindirse, a punto de explotar, pues las subjetividades y las individualidades poco tendrán que hacer. Y la identidad es otro concepto que está muy mal manejado. La identidad se va forjando No es algo diariamente. fijo, no es algo que nosotros, no es algo que nosotros tenemos estancado en nuestro ADN. Mi identidad no es prácticamente mi huella de dedo, sino que usted considera que es algo que va cambiando. Por lo menos la identidad cultural Ajá. y inclusive hasta del género humano se cambia. La cultura es movimiento, es transformación constante. Así como la ciencia, la política, todo es un movimiento de contrarios siempre permanente. Entonces aquí confundimos mucho la identidad cultural con la identidad nacional. Son dos conceptos diferentes. La identidad nacional, que carecemos de ella totalmente, pero no por problemas del pueblo, sino por políticos y políticas corruptas, es un ejercicio de tipo político-social. La nación nace como una necesidad histórica en el siglo XVI y se confirma el Estado-nación a través de un proceso económico, político y social. Eso es la identidad nacional. No tenemos como nación sentido de pertenencia, porque eso no la regala el cielo, eso hay que crearla. Y es lo que los directivos y directivas de este país no han podido hacer, a pesar de los enormes esfuerzos de gentes como Morazán, Valle, Ramón Rosa, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo mismo que identidad cultural, porque la cultura es la vida misma. Y la vida no se encaja en fórmulas. Siempre va cambiando. Por ejemplo, la identidad de los franceses o los españoles, los bárbaros que llamaban, pues fueron cambiadas por Roma, por el latín. Luego el mundo fue cambiando para el cristianismo. Se va cambiando. Lo que sí no puede haber es una identidad nacional en una sociedad que no ha forjado todavía como debe ser el concepto de nación y que otorgue un sentido de pertenencia a quienes vivimos en ese espacio. Eso es lo que está débil. Pero la identidad cultural, como todos los pueblos, es riquísima en este país como en cualquier otra parte. Y aquí quizás con mucha más razón. Porque la identidad cultural es esto que estamos haciendo. Es esto, cómo cocinamos, cómo comemos los tamales, cómo hacemos el mondongo, cómo caminamos, cómo bailamos, cómo estudiamos, cómo transformamos. Esa es la identidad cultural, que suele confundirse con la otra. Y eso ha creado unos errores de conceptualización enormes. Honduras en estos momentos, nuestra sociedad, debemos esforzarnos por crear la nación que no ha sido creada. Ha sido artificialmente elaborada sin contar con la participación popular, que sin pueblo no hay nación, tan fácil como eso. Claro. Y si el pueblo no participa en un empeño histórico, pues no hay nación. Es impuesta. Nosotros no somos la extensión territorial, porque eso cambia. No somos, lo que verdaderamente es nuestra patria somos nosotros, es el pueblo, ¿cierto? La colectividad, digamos, la comunidad, claro.
Porque sí hay cosas concretas, está un espacio territorial, Pero está un cambia. lenguaje. Muchos de nuestra radioaudiencia, cuando estaban jóvenes, creo que todavía no era 112.492 kilómetros, eso es reciente. Nosotros somos nuestro país, nosotros, las personas, esa colectividad que usted está mencionando. Y yo me atrevo a decir que más que nada nuestra nación no tiene la imagen de nuestro país no está a la altura del amor que le tenemos. Porque yo no he escuchado a ningún hondureño, bueno, tal vez una que otra excepción, pero es muy raro escuchar a un hondureño que no se sienta orgulloso de ser catracho. ¿Qué le falta a Honduras para que ese sentido de pertenencia, para consolidar esa identidad nacional que nos menciona? Pues falta la comida, la salud, el bienestar. Usted no le puede pedir a una persona que se está muriendo de hambre que alza la bandera de la patria. Claro. Es un absurdo. No se puede movilizar un pueblo a través de emociones si no tiene comida, si no tiene salud, si no tiene educación. Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, tenemos que crear una sociedad que responda a esas necesidades de la sociedad. Entonces, aquí se ha practicado un lenguaje idealizado que la realidad lo está poniendo en interrogación. Uh-huh. Una sociedad que tiene 60% de gente pobre o 70%, pobre en el sentido pobreza, que ni siquiera para comer. O hay veces que no tiene ni cómo pagar un autobús. Usted no le puede decir a esas gentes que se sienta orgulloso de la nación en la que vive. Claro. Esos son conceptos absolutamente abstractos, sin ninguna vinculación con la realidad. Por eso se va la gente. No se va porque no quiera a su nación, sino porque no puede vivir en ella. ¿Y cree usted que la cultura, la identidad cultural puede ayudarnos a fortalecer esa identidad nacional? ¿Cree Por usted que mediante supuesto que sí, pero antes hay que satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Claro. Es tan elemental que usted no puede decirle a una madre que lleva en sus brazos 3 hijos que no han comido que sea patriota. Es un absurdo. Cierto. Es de llevar a esa señora con sus 3 hijos a un compromiso, a un empeño histórico colectivo. Eso Y es la gran falencia de Honduras, que aquí se ha metido en la cabeza de que basta con cantar el himno nacional y decir, ahí por ahí vienen los inditos, que es suficiente. No es suficiente. Si no va acompañado de soluciones concretas a las necesidades de la vida concreta. Se ha idealizado con intereses, por supuesto. Los que han idealizado estos conceptos son los que roban de ellas, son los que se enriquecen de estos conceptos. Son quienes han manoseado la cosa pública durante siglos. Eso le pueden estar diciendo hay que amar a Honduras mientras tienen 20, 30 millones en los bancos. Pero si usted va a un barrio de Tegucigalpa y pregunta a gente que no tienen, que vive en una covacha, que no tienen un inodoro elemental para sus necesidades, que ame su tierra, ¿cómo lo manda el diablo? Hay que volver a interrogarse todas estas cosas y reformularlas. Por eso los artistas, los intelectuales, los científicos, los economistas, todos estamos en la obligación de crear una comunidad cuyas necesidades básicas estén más o menos resueltas. Y después hablar de nación y de país y de identidad cultural y todo eso.
Usted en sus ensayos también ha mencionado bastante el sentimiento lúdico latinoamericano en general, el deseo de vivir. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo interactúan estos dos conceptos de no tener identidad nacional? Porque no tengo lo que quiero, no tengo lo necesario para vivir, pero al mismo tiempo es un sentido que prevalece ese de disfrutar la vida. Es que lo lúdico no, lo lúdico es otra cosa, es una característica del ser humano en cualquier parte que se encuentre. Lo lúdico es la sensorialidad y el placer de vivir, Claro. el placer de reír, de mofarse. El Pero continente, ¿consideraría usted que el continente latinoamericano es específicamente característico de poseer este sentimiento más que en cualquier otro continente? así es, por su propio transcurso histórico. Yo me imagino, aunque no conozco, que África también ha de tener algo de esto, pero no puedo afirmarlo, porque ha sido una constante en nuestra historia, pero usted ve que los países que ya están muy desarrollados han perdido ese placer de vivir, aunque tengan carro, casa, vacaciones, salud, educación, porque lo lúdico, es decir, el placer de la existencia, ha sido hipotecado por la producción, únicamente por la producción y por el confort material, que al final termina por ahogarlo todo. Esa es la crisis en la que está Europa en estos momentos. Además de lo económico, por supuesto, que es lo más importante. Pero hay un sentimiento de vacío. ¿Para qué voy a tener casa? ¿Para qué voy a tener apartamento? ¿Para qué voy a tener carro? Vacaciones pagadas. Si estoy triste, si no le encuentro sentido a la existencia. Eso se llama las angustias existenciales que la planteó muchos filósofos desde hace mucho tiempo. En Se me viene América a la Latina mente no Juan. hemos llegado a esos niveles todavía de hipotecar nuestras vidas únicamente para la producción. Todavía no hemos llegado, pero para allá vamos si no se reflexiona a tiempo. El ser lúdico o no es una característica de la humanidad. El niño desde que está meses ya ríe. Usted dice, bueno, ¿y por qué un niño ríe? A los 2, 3 meses de nacido. Nadie le enseñó a reír y ríe. Y eso es lo lúdico. Es decir, además de lo otro, que responder a las necesidades concretas de la vida, comida, salud, educación, todo esto, existe el otro elemento que ya lo tenemos naturalmente, que es ese placer de vivir que tienen, por ejemplo, algunas islas caribeñas, donde hay mucha presencia de la cultura ascendente africana. Aquí lo tenemos también. Lo que sucede es que en nuestra sociedad los niveles extremos de miseria ya van quitándole ese placer lúdico de vivir. Se vive en la matanza, se vive en todo se convierte en mercancía. Claro, me Porque recuerda cuando mucho no se satisfacen las necesidades esas básicas de la existencia, pues la gente no se le pueda pedir que se ría. Algunos seguirán riendo, pero la mayoría va a buscar cómo resolver sus problemas, unos por los delitos, en la delincuencia, otros yéndose, alejándose de su territorio, de sus seres amados, porque las necesidades de la existencia son superiores a cualquier otro sentimiento. pues, El amor no es cosa que usted la va a decretar. Usted no puede decretar que haya amor como hacen ciertas instituciones religiosas. El amor se conquista, existe, es real.
Pues no le va a pedir a usted a una señora que anda con sus 3 hijos pidiendo comida en la calle que vea con amor la vida. ¿Pero a qué horas? Eso es absolutamente una abstracción idealizada que no tiene que ver nada con la realidad. El amor existe, yo creo en él, pero hay que conquistarlo. Hay que Conquistarlo mostrarlo. con progreso político, socioeconómico dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Una sociedad desarrollada, pero ¿cómo hacemos? Porque cuando la sociedad se empieza a desarrollar, y esto lo vimos en la revolución industrial, cuando la sociedad se empezó a desarrollar, pero los trabajadores se empezaron a sentir alienados, y como usted dijo, se empezó a hipotecar la productividad por el sentimiento lúdico o el placer de vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer, para tener una producción sostenible sin sacrificar lo más importante de la vida, que es la felicidad? Bueno, esa es la búsqueda actual. Esa es la búsqueda. Nadie tiene una respuesta definitiva. Lo que sí es evidente es que el sistema tal como se ha manejado ha fallado. Claro. Entonces, buscar otras alternativas. Yo no tengo la solución a esta problemática, solo la constato. ¿Qué piensa de las artes, del teatro, como una solución a este problema? No, es que no hay una solución, tiene que ser varias. Es que todo está como muy mediatizado, como muy mal enseñado. Aquí hay mucho talento musical, pero ¿por qué no cuajan sus producciones? Porque no hay con qué. Esas no son cosas naturales, esas cosas son naturales, pero al mismo tiempo construidas. No es algo que el cielo lo da, hay que conquistarlo. Entonces todo está patas arriba, o ni siquiera patas arriba, patas abajo, todo. Porque no ha habido reflexión y no tiene por qué haberla. Un país donde la academia casi es inexistente, donde la investigación es inexistente, donde las necesidades diarias son tan apremiantes. Pues, ¿cómo? Entonces hay que cambiar la distribución del capital, que se vuelva más equitativo, pagarle a los obreros y a las obreras un salario digno, invertir en educación y en salud antes que en robar o en armas. Esas son realidades concretas. A mí no me venga un ladrón de esos que se roba 20 millones de dólares a hablarme de patria y hablarme que es el momento en que estemos juntos y hermanos. Sencillamente es un discurso de un sinvergüenza o de una sinvergüenza. O sea, hay cosas concretas que hay que hacer. El Estado debería de estar para eso, el gobierno, no el Estado. Pero casi nunca en nuestra historia ha estado al servicio de la sociedad, sino de unas minorías que han acumulado toda la riqueza de este país hasta concentrarla en 12, 13 nombres. Entonces, una cosa concreta sería una mejor distribución del ingreso nacional. Una moral política que impida que los ladrones ocupen los puestos públicos. Son medidas concretas. Eso no se arregla con que usted ame a su patria y no, eso es simplemente el pueblo, usted va con ese discurso y le escupe en la cara porque se ve que no ha entendido nada. Son medidas concretas. No eliminar la producción, no eliminar por ahora la empresa privada, por ejemplo, pero sí eliminar la acumulación vergonzosa del capital en pocas manos. Vergonzosa, impúdica, y eliminar la política corrupta. Eso es. Claro. ¿Cómo? Pues
Se va a encontrar en el proceso, yo no tengo la respuesta. Sí, todos Pero hay que aspiramos. encontrarla en colectivo. En colectivo. ¿Considera usted, Este, doctor, que ese colectivo, una de las fortalezas de este colectivo que nosotros tenemos o queremos aspirar a tener en Honduras, depende mucho de su idioma? Porque me atrevo a decir que el lenguaje de Honduras, el español de Honduras, es uno de los más únicos del mundo. ¿Considera usted que ese colectivo puede, el idioma puede contribuir a que nos unifiquemos como colectivo? es que el idioma es, entiendan de una vez por todas que lo primero es darle de comer a la gente, darle salud a la gente, darle educación a la gente, distribuir mejor el ingreso. Lo demás es idealización. ¿De qué nos serviría hablar un gran español si la mayoría de la gente se levantan sin un bocado en su boca? ¿Para qué nos serviría eso? Pero es fácil entenderlo. No puede crearse nada a través de las injusticias, de los desequilibrios abismales. Hay que comenzar por donde hay que comenzar, por la supervivencia de la especie. Y para llegar a esa supervivencia, usted me habla mucho de que primero tenemos que suplir las necesidades del pueblo. ¿Cuál es el camino que debemos tomar nosotros para suplir esas necesidades? La Pues yo no educación. sé cuál, eso se encuentra en colectivo. Hay que escuchar al pueblo, yo no sé cuál es. Lo único que sé con evidencias, porque la realidad lo está mostrando, que el modelo hasta ahora ha sido un gran fracaso. Eso es lo único que sabemos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Para bien de toda la colectividad, no para bien de unos pocos. Están Es los un que esfuerzo creen, nacional porque si no la nación o lo poco que se ha creado de nación se destruye y va a caer en un abismo donde no se va a salvar nadie. La situación del país es gravísima. El tejido social puede descomponerse totalmente, fraccionarse los territorios, la delincuencia primando sobre la sociedad. Estamos en una situación gravísima como sociedad. Hay que buscar respuestas y no las antiguas porque esas no han dado resultado. Ya se está constatando. la semana pasada tuvimos al candidato a la presidencia, Darío Vanegas, del Partido Liberal. Él presentaba una visión individualista en vez de colectivista. Una de sus propuestas es crear una democracia que gire en torno al individuo, en vez del colectivo, como usted está sugiriendo. Él quiere educar al individuo y que su deber ciudadano vaya más allá de ir a votar cada 4 años. Por eso, ¿Qué piensa usted pero acerca de esa visión individualista? no, sin ningún sustento, sin ninguna base, sin ninguna base. El individuo como objetivo filosófico fue muy importante en el siglo XVI, cuando se inició la ruptura con la Edad Media, con 8 siglos de dominio eclesiástico de la Iglesia. Y el individualismo surge como una respuesta a esa crisis de 8 siglos medieval y tuvo su momento histórico importantísimo. De ahí viene toda la industria, todo el individualismo, toda la economía, los avances en ciencia, en educación, son debidos a ese cambio histórico, a ese impulso histórico que inicia con la etapa que se conoce como el liberalismo filosófico. Esa etapa ya está agotada para nuestra sociedad porque lo está evidenciando la realidad, no es que yo quiera.
es que está agotada. Y usted no puede hablar de participación ciudadana si ese ciudadano no tiene, vuelvo y repito 1000 veces, que no tiene ni un grado de educación, ni dinero para ponerse una vacuna. Todo eso es una cadena de idealizaciones. El individualismo fructificó mucho en Europa y en Estados Unidos, por supuesto que sí. Tampoco es de suplantarlo por un régimen totalitario, como se les dice a los países comunistas de antes. Pero lo que sí está exigiendo el mundo son respuestas a un individualismo que está en vías de fracasar totalmente. Eso es. Claro. Y no es rechazar al individuo, no. Es que el individuo es parte de la comunidad. Y la comunidad es parte del individuo. Tiene que haber una aproximación de ambas, según lo entiendo. Entonces usted cree bastante en el contrato social, no de John Locke, sino de Rousseau, que él miraba la sociedad como un organismo que funcionaba junto. John Locke miraba Así la es, sociedad compuesta de varios organismos. así Ahora, es. él mismo, Darío Vanegas, me dijo, yo le presenté una visión similar y le dije como pregunta, pero ¿qué pasa cuando la gente no puede acceder a la educación? Y él me respondió diciéndome que no existen políticos maduros aquí para dirigir a una sociedad, para dirigir a un colectivo. Solo él. Ay, Dios. Solo él, entonces, no, hombre, no es cuestión de, aquí han habido grandes héroes, Morazán, gran hombres, Valle, Ramón Rosa, Villeda Morales, Manuel Bonilla, inclusive Juan Manuel Gálvez, el segundo gobierno de López Arellano, han sido intentos de formular una política nacional, pero ahí están los resultados. Que la pandemia vino a visibilizar más, pero no era que no existían. Ahí estaban. Qué bonito poder tener en nuestro programa dos puntos de vista diferentes, dos maneras de atacar los problemas de nuestra sociedad. Doctor, qué buena conversación hemos tenido con usted. Lastimosamente ya estamos cumpliendo nuestra hora. Entonces, no sé si le gustaría finalizar esta plática productiva que tuvimos con un mensaje al colectivo. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, sinceras. Cuando la juventud cuando un cierto sector de la juventud se está interrogando sobre la sociedad en la que vive y sobre su misma vida, es ya un avance. La juventud, por supuesto, es la única que puede cambiar esto. Ya los viejos estamos mandados a recoger. Apenas quedaríamos, no sé cómo, pero esto es una obligación histórica de la juventud, salvar esta nación, salvar esta sociedad. Y estamos en momentos de grave peligro que todo se descomponga. Esto lo vengo diciendo de hace 30 años, no es de ahora. Claro. Cuando usted lea el libro que le envié, hasta se me olvida el nombre, este que tengo aquí, el cuento de la identidad, ahí hablo del proceso histórico que se ha pasado desde la colonia hasta ahora. Y termino con interrogantes, no termino afirmando ni dando soluciones, termino cuestionando esa famosa realidad tal como la han enseñado, que ha sido nunca real, sino virtual. La ley ha sido virtual, la constitución ha sido virtual, todo el mundo la rechaza, la torpe, se la come, se la traga, se la roba. Hay una diferencia entre las leyes y la realidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que las leyes y la realidad se junten.
a favor de las mayorías nacionales. Ese es y celebro que la juventud esté con estos interrogantes y les agradezco muchísimo. Sinceramente, no trato de ser profesor, sino hablar de mis inquietudes y de lo que yo pienso y señalar lo que ha sido hasta ahora un país virtual, no real, que es lo que yo llamo el país formal y el país real. El país formal es extraordinaria, las leyes son maravillosas, todas las constituciones extraordinarias, todas democráticas, todo maravilloso, pero en la realidad es otra de lo que las leyes consignan. Y esa realidad es más importante que la ley misma. Nada más que hay que forjar juntos las nuevas disposiciones. Entre todos, no se trata de renegar de nadie. Es un problema colectivo, es un problema de comunidad hondureña que ya el concepto de país y de nación que se tiene desde las filosofías liberales del siglo XVI ha sido herido. No hay forma de mantenerlo. Claro. Pues Eso es. Pero lo estoy... primero que hay que modificar es la distribución del ingreso. Pagar salarios dignos a quienes venden su fuerza de trabajo. El Estado debe encargarse de la salud, de la educación y no dársela a las empresas privadas cuyo afán de lucro les impide pensar de una manera colectiva. Ahí están esas cosas. ¿Cómo las vamos a volver realidad con un esfuerzo colectivo de todos y todas? Religiosos, no religiosos, militares, no militares, científicos, pero sobre todo los jóvenes y las jóvenes son las que deben de encargarse de solucionar este desastre al que hemos llegado a través de casi 200 años de una supuesta vida independiente. Eso es. Pues, mire, estoy muy de acuerdo con usted. Yo también creo mucho en la juventud, siempre y cuando esté siendo mentorada y asesorada por personas como usted. Pues muchas gracias a nuestra querida audiencia por escucharnos durante esta hora. Y no Muy bien. sé, maestro, si nos hiciese el honor de decir corte como buen dramaturgo para cerrar el programa. Que un corte. Sí, como corte, así como... Bueno, el único que puedo decir que no hay que perder la esperanza, continuar el esfuerzo y evitar el desastre total. Eso significa un esfuerzo comunitario. Muy bien. Entonces, vamos hacia la comunidad. Si no es así, falla todo el resto. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias. nos vemos en la próxima.